Muy bien, ya aprendimos cómo usar o cómo realizar sumatoria de vectores en 2D. Ya aprendimos cómo calcular el momento en 2D, cómo realizar un producto cruz, y ahora vamos a aprender todo lo que ya vimos en 2D, pero esta vez vamos a pasar a 3D, 3 dimensiones. Como ven, acá tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X y nuestro nuevo eje será el eje Z. En este punto vamos a tener algunas variaciones que vamos a ir aprendiendo en el camino, que prácticamente la forma de encontrar ahora nuestros escalares, nuestros componentes en Y, en J y el nuevo que será ahora K, que es el escalar que se va a generar moviéndose en el eje Z, van a ponerse tal vez un poco más complicados, pero nada que va a ser del otro mundo, nada complicado en el extremo. Okay. Este problema es me parece 357, sí, es el 357 y 358. Ese problema nosotros vamos a aprender a encontrar un vector, a calcular sus componentes vectoriales. En este problema nos van a pedir momentos respecto de un punto y luego respecto de un eje. Okay, este problema vamos a resolverlo si es posible en un solo video, si no voy a irlo poniendo en varias partes para que aprendamos completamente cómo hacer, cómo encontrar un vector, cómo encontrar sus componentes, cómo realizar los cálculos y procedimientos en tercera dimensión. Muy bien, el problema 357 nos dice la placa triangular ABC se sostiene mediante soportes de rótula en B y D y se mantiene en la posición mostrada mediante los cables AE y CF. Si la fuerza ejercida por el cable AE en el punto A es de 55 newtons, determine el momento de esa fuerza respecto de la línea que une los puntos D y B. Ok, primero nosotros tenemos una placa triangular. Ok, nos dicen este punto es A, tenemos C, tenemos B. Y nos dice que acá hay una rótula que está acá anclada. Dice que esta es punto D. Okay. Nos muestran el plano, el eje acá de trabajo. Y nos dicen que el punto A se mueve respecto de Y en el eje Z, se mueve 0.2 metros. Okay. A se está moviendo en el eje Z 0.2 metros, va hacia afuera. Okay. Recordamos siempre en Y todo lo que va del origen hacia arriba es positivo, del origen hacia abajo negativo. Igual para X, en este caso acá tenemos X. Todo lo que se mueva del punto a la derecha es positivo, del origen a la izquierda es negativo. Y en Z
nosotros tenemos que ver como si esto estuviera saliendo del cuaderno, va así. Todo lo que se mueva hacia nosotros o hacia afuera es positivo, y todo lo que se mueve del origen hacia adentro es negativo. Ok, en este caso el punto A nos dice que está a 0.2 metros respecto del eje Y hacia X, hacia Z positivo. Ok, también nos dice que A sube en X, sube respecto del eje Z hacia Y, sube 0.6 metros. Ok, esta distancia. De aquí hacia acá hay 0.6 metros. Bien. Luego nos dice que el punto C, bueno, eso podemos obviarlo por el momento, C no nos es relevante en este momento. Sí nos es relevante el punto D y el punto B. También nos dice que la tensión del cable AE está anclada a un punto acá, un punto acá. Dice que esto es E, el cable AE. Ok, nos dice que el punto E se mueve en el eje X, se mueve respecto del plano o respecto del origen, o de Z se mueve 0.9 metros. También nos dice que el punto B, después de E, en este punto, esta distancia de acá que recorre es de 0.3 metros. Ok, continuamos con E. Nos dice que E se movió 0.9 metros en X, y en Z él sale 0.4 metros. El punto B en el eje X no se mueve, ustedes pueden verlo, del origen se movió por todo el eje X, no se movió ni para adentro ni para afuera en Z, pero sí se sube, sí sube en Y, sí se levanta acá, y dice que él está levantado 0.35 metros. Ok, nuestro último punto nos dice que es D, y D en el diagrama nosotros lo vemos justo en el eje Y. Eso quiere decir que sus componentes, todo nos va a indicar que él se ha movido solamente en Y, no tendrá componentes ni en Z ni en X, y nos dice que él sube en Y 0.7 metros. Okay, esos son los datos que nosotros vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Okay, y vamos a comenzar primero encontrando nuestro vector. Nuestro primer vector AE. Okay, en el problema nos dice que la tensión en el cable AE, la tensión AE es de 55 newtons. Ok, entonces 55 newtons. Ok, entonces nosotros tenemos todos los puntos para encontrar nuestros componentes vectoriales en nuestros componentes rectangulares. Es decir, necesitamos encontrar I, J y K. Ok, nuestros componentes vectoriales de estos 55 newtons que están acá. Ok, nosotros sabemos que esta es la distancia de la cuerda. Y nuestro vector, nuestra tensión, está en algún punto de toda esta cuerda. Ok, entonces lo primero que necesitamos es encontrar cuál es el vector por el que se está guiando nuestra fuerza. Para eso nosotros vamos a necesitar
los puntos que generan este vector desde A hacia E. Ok, entonces acá hay una forma fácil, hay una difícil y a mi manera. En esta ocasión vamos a realizarlo de la forma fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero encontramos los puntos, por ejemplo, A y E. Y como ya sabemos, A no se mueve en X, pero sí se mueve en Y. Entonces en X tenemos 0, en Y tenemos 0.6 y en Z tenemos 0.2. Ok, ahora el punto E. El punto E en X se mueve 0.9. En Y no sube, él prácticamente acá está en el plano ZX, es decir que en Z no se mueven, en Y no se mueven, Y está en 0, él está en el origen acá, tomando en cuenta solo el plano ZX. Okay, y en Z dijimos que salía 0.4. Okay, ahora necesitamos nosotros conocer nuestro vector AE. Entonces, para nosotros ir de A hacia E, nosotros vamos a ir desde donde termina a donde comienza. Es decir, al final de nuestro vector, que en este caso es E, le vamos a restar el inicio del vector. Entonces, nuestro vector AE va a ser 0.9 menos 0. Tenemos 0.9. Esto sería en I. 0 menos 0.6 menos 0.6 en J. Ahora 0.4 menos 0.2 es más 0,2 en K. Ok, ahora este es nuestro componente, nuestros componentes rectangulares de la cuerda AE. No son los componentes de este vector, son los componentes de esta cuerda. Ok, ahora nosotros tenemos esta cuerda, nosotros le sacamos la magnitud a esa cuerda. La magnitud AE. Y esto lo realizamos sacando raíz cuadrada de I al cuadrado, 0,9 al cuadrado, más J al cuadrado. Como ustedes pueden notar, acá esto es negativo, pero cuando yo lo meta acá en el paréntesis, este negativo al realizarlo al cuadrado se va a eliminar. Entonces, para evitarnos problemas, nosotros ponemos acá de una vez como si fuera positivo, porque a la hora de meterlo en la calculadora no vamos a tener ningún error. Ok, entonces más K al cuadrado, que es 0,2 al cuadrado. Ok, entonces nuestra magnitud AE va a ser igual a la raíz de X al cuadrado, 0.9 al cuadrado, más Y al cuadrado. Como ya dijimos, no metan los signos negativos de las componentes a la calculadora, porque si nosotros nos equivocamos acá, si nosotros ponemos menos 0.6 al cuadrado, solo va a elevar el 0.6, pero no va a eliminar el negativo. Si queremos meter los signos tales como están, necesitamos usar paréntesis. ¿Ok? Pero para curarnos en salud, mejor no arriesgarnos, y como ya les dije, en este proceso ustedes se olvidan de que era negativo. Lo meten directamente positivo, 0.6 al cuadrado. Más z al cuadrado, y z era 0.2. 0.2 al cuadrado. Ok, igual.
nos da como resultado 1.1 y 1.1 es la magnitud de esta cuerda. Es esta distancia de A hacia E. Si nosotros tomáramos una regla, un metro, nosotros ponemos acá, tiramos y vamos a medir exactamente la distancia que hay desde A a E, es decir, sin pasar por X, por Z, por Y. Vamos directamente esto de aquí a aquí. ¿Cuánto mide? Mide 1.1, que nosotros estamos trabajando en metros, entonces el resultado es 1.1 metros. Okay, recuerden, esa es la magnitud. ¿Cómo se saca la magnitud de una componente vectorial? Ok, ahora ya conocemos nuestro vector AE. No es la magnitud, recuerden, no es la tensión AE, no es la tensión AE. La tensión AE es 55 newtons. La cuerda AE, es lo que acabamos de encontrar, es 1.1 metros. Ahora nosotros vamos a utilizar el lambda. El lambda AE va a ser igual a nuestras componentes entre la magnitud, es decir, las componentes entre la distancia. Ahora ponemos 0.9 y menos 0,6 J. Recuerden, ahora acá sí utilizamos los signos tal cual los encontramos. 0,2 K entre la magnitud, que es 1,1 metro. Recuerden que esto de arriba estaba en metros. Okay, estos son metros. La magnitud está en metro. Y metro entre metro se elimina. Entonces nuestra resultante serán sin dimensiones, es decir, un vector unitario tal cual. Que nuestro vector unitario AE va a ser 0.9 entre 1.1, 0.81. Vamos a dejarlo en 0.8 y se mantiene. Ahora tenemos 0.6 entre 1.1, 0.54. Okay, vamos a dejar en 0.5. Recuerden, mantienen el signo, menos 0,5 en J, más 0,2 entre 1,1, 0,18, este si lo subimos a 2, es 0,2 en K. Ok, este es nuestro componente o nuestro vector unitario. ¿Qué significa nuestro vector unitario? Significa que si yo tengo un componente aquí tenemos nuestra X, aquí tenemos nuestra Y. Nuestro vector unitario va a ser la componente que nos permita realizar con cualquier magnitud que nosotros queramos. Él va a seguir siempre la misma dirección con el mismo sentido. Lo único que va a cambiar va a ser la magnitud del vector. Okay, esto nos está brindando una dirección y un sentido para que cualquier magnitud que nosotros pongamos nos indique que va a seguir exactamente de aquí a acá, pero ya no va a necesitar decir que es en metros ni nada. Es decir, ahora nosotros vamos a tomar estos 55 newtons que sabemos que están en esta cuerda, pero ahora vamos a conocer cuánto se va a desplazar el acá. Nosotros vamos a saber si todos esos 55 newtons se desplazaron todo esto, o lo vamos a ver solo hasta la mitad, o así sucesivamente. Ok, entonces ahora para conocer las componentes de nuestro vector, de nuestra tensión, vamos a multiplicar esta magnitud de 55 newtons por nuestro vector unitario. Entonces nuestra tensión
AE por nuestra lambda AE va a ser 55 por 0,8 44. ¿Ok? Entonces tenemos 44 newtons en I. Mantenemos el signo porque es más por menos, menos. ¿Ok? Entonces ahora es 55 por 0.5. Tenemos 27.5 en J. 27.5 newtons en J. Ahora es 55 por 0,2. Tenemos 11 newtons en K. ¿Okay? Newtons. ¿Okay? Esto es las componentes de este vector. Si nosotros queremos verlo directamente acá, es decir, ahora no estamos desplazando metros, sino que estamos desplazando la fuerza. Esta fuerza está disipando 44 newtons en Y o en X, 27 newtons en J. Como pueden verlo, él está cayendo. Él está cayendo, entonces es por eso que la J en este caso nos dio negativo. Entonces son 44 newtons en I, 27 newtons en J y 11 newtons en K. ¿Okay? Acá tenemos ya nuestro vector o nuestra tensión en sus componentes vectoriales.